valenciana, donde nuestra raíz la tenemos que... No, prefiero sin micrófono, si es posible. Si me oyen bien, ¿verdad? Sí. Yo voy a gritar y voy a hacerlo más lúdico. Yo intentaré dar muchas voces, pero mi idea es, primero, agradezco que se me haya invitado, como yo hice la tesis sobre el ALPI de toda la Comunidad Valenciana, me la dirigió el profesor Emili Casanova, o sea, para mí también es doble motivo de orgullo, ¿no? De estar aquí compartiendo con gente que estima y que quiere a su raíz. Es decir, yo creo que la gente que estáis aquí es porque el murciano, es decir, el habla local, le tenéis un amor, o sea, y el amor no se puede tocar ni se puede escribir. Es decir, estamos aquí porque estimamos la lengua y supongo que también porque luego nos regalan el libro, bueno, eso habrá de todo. Pero bueno, yo primero mi agradecimiento a la Asociación La Juntaera, al profesor Navarro, que ha contado para poder aportar un poco de nuestra zona. Yo no soy especialista, digamos, en murciano, no soy especialista, es decir, yo me he leído toda la bibliografía más o menos que existe, pero mi intención en esta presentación es dar apuntes de lo que se hizo aquí en los años 30, en el año 31, en el año 32, estuvieron aquí dos investigadores y hicieron 10 puntos de encuesta. Yo les voy a hablar un poco sobre cómo se hizo y sí que quería presentar, porque claro, parte de lo que voy a decir ya se ha comentado y creo que estamos ya ambientados, muy bien ambientados, con lo que es la geografía lingüística, pero sí que quisiera una previa, y es que un atlas lingüístico es un monstruo, es decir, yo entiendo que la zona del murciano no haya tenido luz en lo que seguramente existe, pero existirá en el desván o existirá en el archivo particular de una persona que seguramente a lo mejor lo ha utilizado para encender el fuego, no lo sabemos, porque los archivos si no los estimas, es como los archivos de las parroquias, ¿no? Que se han destruido. Por eso pero es un monstruo porque yo creo que en todos los atlas, en concreto en el ALPI, todos se pelearon. Todo el mundo que trabajó en el ALPI terminó muy mal. Que fueron todos los que están en esta foto. Esto es un epistolario, por si a alguien le interesa, es una historia. El ALPI tiene una historia fabulosa, muy desgraciada, pero fabulosa, porque todos los que trabajaron en el ALPI, que eran pues, un equipo de 10 personas más o menos, pues al final estuvo la guerra civil, los separó, muchos de ellos en la prisión, algunos de ellos incluso con anécdotas de condenas a muerte, no sé si eso les ha llegado, pero había uno de ellos que estaba transcribiendo caracteres fonéticos y la Guardia Civil le detuvo y dijo, oye, tú eres un espía ruso, a muerte. Se llamaba Aníbal Otero. Aníbal Otero fue condenado a muerte y al final Menéndez Pidal, pues bueno, como se quedó aquí en el régimen, hizo unas 4 llamadas o lo que fuese y al final se le conmutó por prisión. Al final se fue a la cárcel y el hombre se volvió bastante... Bueno, tiene una historia, se ha escrito una novela a partir de este personaje, tuvo también un hijo también discapacitado, quiero decir que es una historia un poco desgraciada la del ALPI. Incluso, insisto, el director del ALPI, Tomás Navarro Tomás, gran fonetista, aquel que describió los caracteres para transcribir una vocal, hacía 100 maneras de transcribir la vocal E, por ejemplo, en murciano, 100 maneras de pronunciar la E. Todo el mundo conoce la E y la A y la I, o sea, creemos que hay 5 vocales, pues no, el ALPI tiene más de 200 vocales, luego lo comentaremos. Y Navarro Tomás se exilió en la guerra civil, para él era un ataque a la República, y se exilió a los Estados Unidos, se llevó todas las encuestas, el 90% ya se había hecho antes de la guerra. De hecho las de Murcia son del año 1931, 2 pueblos, y en 1932 el resto se los llevó a la Columbia y a Nueva York, y en los años 50, pues bueno, el CSIC pagó el viaje de Sánchez Guarner y Rodríguez Castellanos, se fueron a Nueva York en el barco, volvieron y se las trajeron y las editaron, pero al final un desastre porque las encuestas se perdieron. Y ahora, gracias a Dios y gracias a un canadiense, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que la gente de fuera quiere más lo nuestro que los que estamos dentro. Pues recuperó todas las encuestas y hoy en día están online, ahora hablaremos un poco. Pero un poco una previa, yo sé que me han dado 20-30 minutos, pero si voy muy deprisa, me lo dicen o me hacen buena señal, y si no, yo voy hablando, y si no se entiende alguna cosa, pues me paran. Y luego mi idea también es poner un audio de un programa que se hace en Onda Cero, y bueno, lo podemos comentar, y si va bien, hay tiempo, lo ponemos, si no tampoco pasa nada. Bueno, mi intención entonces es introducir qué es el ALPI a través de 13 ítems. Tienen las fotocopias, luego si tienen alguna duda me pueden enviar un correo electrónico, no hay problema, pero quiero describir qué es esto del ALPI, un atlas, ¿para qué? Es decir, ¿por qué la palabra, no sé, escarsil, alcasil, el carsil se puede poner en un mapa y se pueden poner colores y decir, mira, esta zona dice alcarsil,
esta es Casil, esta es Cacil, es Casile, ¿no? Para decir la alcachofa, ¿no? Por estos atlas lingüísticos se inventó en Francia, los franceses siempre son un poco los pioneros, el Atlas Linguistique de la France, a principios del siglo XX, pues un poco, ¿qué era? ¿Dónde lo situamos en la geolingüística? Y eso ya lo hemos explicado. Luego hablaré del Alpi en Murcia, localidades, un cuadro comparativo, los cuadernos, los investigadores. Es importante que los investigadores sean lingüistas, es decir, cualquiera no puede hacer encuestas de lengua, entre comillas. Es decir, se supone que tiene que tener una preparación. Yo si me pongo a hacer transcripciones del murciano, seguramente me costará bastante, porque no soy especialista en fonética murciana. En valenciano sí, en valenciano distingo las vocales, si son una E, ¿sabes? Pero el murciano tendría que estar muy preparado. Cuadernos, informantes, la edad, la ocupación, transcripción de materiales, la comparación, y luego lo que hago es algo que creo que es interesante, que no se ha hecho nunca, que yo sepa, que es comparar los originales con lo que se publicó. Es decir, yo lo publiqué, en el caso del valenciano sí que lo hice, publiqué un artículo que yo creo que era interesante, o que no tuvo repercusión, pero que es lo que los investigadores transcribieron y lo que luego se reflejó en el mapa. Es decir, si escribieron una E con otra E encima, con dos rabitos, con un acento hacia allá, etcétera, pues a ver en el original qué hicieron. Lo que se hizo en el original era reducirlo. O sea, el original que se publicó, el Alpi, tenemos que saber que el Alpi se publicó solo un volumen en el año 62. Se publicó, lo publicó Seix Barral, bueno, lo publicó el CSIC, el antiguo Centro de Estudios Históricos, la Junta para la Ampliación, el CSIC. Lo que hoy conocemos como CSIC es el amo, es el propietario del CSIC. Esos 75 mapas son, bueno, iba a traer alguno, pero como está en internet hoy, pero son una cosa como media mesa de esto, es un mapa. O sea, para que os hagáis los atlas lingüísticos se publicaron así, últimamente, son mapas enormes y van pues con transcripción fonética. El Alpi es una locura, se publicaron muchos ejemplares, algunos encuadernados, se encuadernó creo que uno en oro para Franco, se le regaló a Franco una encuadernación en oro, en las letras de oro, y bueno, quiero decir que yo no sé si lo han visto ustedes, pero la verdad que choca mucho, ¿no? Lo ves, yo también trabajé con lo de Méndez Pidal, con el de Coromines, todo el mundo tenía el Alpi, pero era muy, muy grande. Bueno, y luego lo que quiero es hacer ejemplos prácticos, ¿vale? Si me paso el tiempo lo siento, creo que Mili me ha cedido unos minutos también de su tiempo, y eso. Bueno, pues vamos un poco por materia. ¿Qué es el Alpi? Pues fue concebido en 1910, por eso la primera carta que cogimos aquí para hacer el epistolario del Alpi era una carta de Méndez Pidal que dice que deberíamos hacer un atlas de España. El epistolario va desde 1910 al 76. En 1910 Méndez Pidal dijo que se debería hacer. ¿Por qué? Pues porque Francia y Italia tenían su atlas lingüístico, y por qué los españoles no, que encima eran de la escuela que pensaban que teníamos lenguas ibero-románicas y no galo-románicas, nos extiende un poco la idea, es decir, si éramos más hacia Portugal o éramos más hacia Francia, y ellos que quisieron demostrar que la península ibérica es ibero-románica, tiene un carácter muy ibero-románico. Bueno, se eligieron 75 mapas, etcétera. Bueno, fue concebido, se puso Tomás Navarro Tomás al frente. Tomás Navarro Tomás, para que entiendan un poco, es el padre de la fonología, la fonética española. Él hizo muchos viajes a Europa y entonces aprendió pues, de lo que estaban haciendo en otros países y lo trajo aquí. Y entonces fue, bueno, un visionario, es decir, conocer la figura de Navarro Tomás, yo creo que todo el mundo debería conocer una figura de un fonetista, que tiene un oído muy, muy, muy fino. Este año en La Roda, si tienen ocasión, ahora se está haciendo un homenaje a Tomás Navarro Tomás, hay una exposición en La Roda, él era de La Roda, aunque vivió en Villena también, y bueno, digo que es muy interesante. Navarro Tomás adiestró a un grupo de lingüistas para hacer las encuestas. Las adiestró no sabemos cómo, es decir, en clases de fonética que parecía que iban a durar un mes, pero al final creo que fue una semana, solo fue una semana, para explicarles cómo transcribir cada vocal, cada consonante, etc. Esto también nacía de lo que hemos dicho antes, del Congreso de La Haya en 1928, se dijo, oye, que se está perdiendo el dialecto. Yo creo que estamos diciéndolo desde hace 100 años, se está perdiendo el dialecto, se está perdiendo el dialecto siempre entre comillas, yo creo que me pueden entender, ¿no? Está perdiendo las maneras propias, ¿no? El crecimiento de la globalización, estamos diciendo lo mismo. Bueno, eran 3 grupos y los 3 grupos que se adiestraron fueron, para el catalán, fueron Francesc de Borja Moll, que era mallorquín, y Manuel Sánchez Guarner, que era valenciano, es decir, no había ningún catalán. Es decir, Sánchez Guarner valenciano y Moll, era mallorquín, hicieron todo el dominio del catalán, desde Andorra, el sur de Francia, toda Cataluña, toda la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Eso lo hicieron ellos. La zona castellano hablante, para
para gente que estudia el murciano, también murciana, gente que dice que en Énguera, la Canal de Navarrés, Villena, toda esta zona, Aspe, Monforte, Orihuela, que es comunidad valenciana, se habla murciano también. Entonces, esa zona la hizo Lorenzo Rodríguez Castellano, que era asturiano. El asturiano Lorenzo Rodríguez Castellano vino también a Murcia. Él fue quien hizo las encuestas de Murcia, en compañía de un americano. O sea, estamos aquí mezclando a todo el mundo. Un americano que se llamaba Espinosa Junior, el hijo. Junior era el hijo. Aurelio Macedonio Espinosa Junior. Y Espinosa, que nació en México, vino aquí, luego se volvió, pues hizo las encuestas de toda la zona del Español, digamos, y de Murcia también. Veremos luego con qué detalles, porque hay algunos pueblos que no están claros. Bueno, eran 3 equipos, ya digo, uno por cada lengua. Y en el galo-portugués se hizo Otero, el que fue condenado a muerte, y luego se quedó el filólogo labrador. Hay un artículo muy bueno que se llama El filólogo labrador. Se volvió loco y se fue del labrador. Y se fue a su pueblo, a una aldea muy pequeñita que se llama Meira, allí en Galicia, y dijo, esto de la filología a mí me da mucho mareo, fuera. Yo quiero ser labrador. Pero publicaba y continuaba publicando. Bueno, había otro que era en Sanogueira, que por cuestiones de salud se sustituyó por Linder Sintra. Bueno, digamos que había una intrahistoria. Ahí están las fotografías de toda la gente, no da tiempo verlas, pero bueno. Los puntos, 1247 preguntas. Antes decíamos que Sempere hacía 400 preguntas. Ellos hacían 1247. En 522 localidades de toda la península ibérica se dejó aparte el País Vasco, Canarias, las Azores, Madeira, y bueno, las encuestas se hicieron antes de guerra al 90%. Se buscaban hombres, cuando digo hombres, digo no mujeres, y hay una historia que mejor no entramos, pero se pueden leer artículos de Pilar García Mutón. Pues el tema no es machismo, mucha gente dice, ¿por qué no querían mujeres? Pues bueno, hacen una lista que también es para leerla. Bueno, uno por cuaderno, había 2 cuadernos, uno de fonética y otro de vocabulario, y vamos avanzando. Transcripción fonética, muy minuciosa. Fíjense aquí en mano derecha que pone vocales, 52 vocales, letra A, 64 E, 28 I. O sea, esto es una barbaridad. O sea, imagínense el oído fino que deberían tener esta gente. Para oír cosa, y ver que es una A con tendencia a E abierta. Claro, el margen entre la A y la E no es la A y la E, es que en la E hay infinidades de posiciones, y eso es muy interesante en el arte. Se publicó en el 62, aquí se lo regalaron, esta foto que pusimos de portada, es Menéndez Pidal con el equipo, está Otero, Sintra, Rodríguez Castellano, Manuel Sánchez Guarner, Rafael Balbín, que estaba en el CSIC, bueno, en el Centro de Estudios Históricos de la Junta, y bueno, creemos que es un desconocido que seguramente no sabemos quién es. Bueno, se le regaló, muy bien, el primer volumen, todos muy contentos, pero ahí se quedó. Se proyectaron 10 volúmenes, solo se publicó 1. El segundo se trabajó en él, pero nunca salió. En una carta de Espinosa y Rodríguez a Navarro Tomás les dice, en el año 32, dice, después del Letour hemos viajado a Murcia, donde ya hemos completado las investigaciones en Ornico, 3 kilómetros del Moral, Tiñosa, La Paca y Cabo de Palos. Eso es el 32. El punto más interesante ha sido Tiñosa, con su diminutivo característico y su modalidad de che, con la tabla, la che. Ornico y La Paca se diferencian poco. Tampoco esperamos encontrar mucho en Purias, a 12 kilómetros de Lorca, donde encontraremos que estaremos mañana, el 28 de noviembre. Todavía no nos hemos encontrado con el seseo andaluz, aunque la aspiración de la S inicial de sílaba ofrece 1000 modalidades. Cuando dicen 1000, son 1000. Es decir, la S inicial o las S que hacemos en posición implosiva en murciano son, o sea, no hay una o dos, no es guizque, es que hay muchas. La S esa de guizque, que es el aguijón, pues se realiza de muchas maneras, bueno, etcétera, etcétera. Y esto que aquí tenemos la prueba. En la Tiñosa, si ven bien, ahí pone, no sé si a lo mejor lo entienden, pues notación de Navarro Tomás. Pone richuelo, o ahí pone gatiquio, este es el diminutivo, gatiquio, gatazo, gatucho, casiquia. Este diminutivo es muy curioso, porque nosotros lo hemos encontrado en la Canal de Navarrés. En la Canal de Navarrés es una comarca valenciana donde está en Énguera, Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés. No sé si les suena, es una comarca muy pequeña, al lado de Xàtiva, un poco es castellanoparlante, es comunidad valenciana, y dicen, en la zona más de Bicor, que está más hacia el norte, dicen este diminutivo. Y es muy curioso, debe ser aragonés y llegó hasta el murciano. Y no sé si lo conocen porque en la Tiñosa, en el año 31, se decía
Chiquillo, Caminicho de Santiago. Se sigue diciendo. Por eso, por ejemplo, una anotación que yo la tenía desconocida hasta que he visto estas encuestas. Yo creía que era del aragonés, del valenciano, pero veo que en el murciano también está el diminutivo. Pues interesantísimo. Y llega hasta... Y incluso puede llegar incluso a Andalucía, porque ya saben que todo es un continuo, ¿no? Bueno, luego está la variante de Francisco, que está Facco, Facorro, Faqui, Facchio, Faquiquio, Quiquio, y Pepe, Pepicchio, etc. Es un ejemplo de la tiñosa, ¿no? Que es del Alpi. Bueno, tiene una historia peculiar, ya hemos dicho Aníbal Otero, etc. Eso lo pasamos, y hoy en día, no sé si me quedan 3 minutos, pero yo lo paso entera. 10 minutos. Pues vamos a hacer chicle. Este es el equipo que actualmente se encarga del Alpi. Aquí tenemos, de mano izquierda a derecha, tenemos María Pilar Perea, Pilar García Mutón, Inés Fernández Ordóñez y George Armago. Y encima, arriba está David Heap, que es el salvador del Alpi español. David Heap es canadiense. Ahí está ¿cómo se llama esto? En Skype. Y en Skype está David Heap y está Joao Saramago, que es de Lisboa. Este es el equipo que actualmente está trabajando en el Alpi. ¿Vale? Y esto lo tienen en la página web alpi.csic.es 2016. Pues no vamos a ver, esto es un poco la historia que ya la conocemos todo el mundo, los materiales iban de aquí a allá, al final los localizamos en Barcelona, luego vinieron a Elche, actualmente están en Elche. ¿Vale? Si alguna persona los quiere localizar, o si los quiere yo se los puedo también facilitar, no hay ningún problema, están en Elche, yo los tengo todos. Bueno, Algar, es para situarlo, ¿dónde lo situamos? Pues primero se hicieron atlas de Francia, luego se hicieron atlas etnográficos, luego atlas por regiones, y luego atlas internacionales, donde está el de Europa, por ejemplo, que luego hablará mi compañero Emilio. Estas son las localidades: el Hornico, La Pinilla, Fuente del Pino, La Paca, Ricote, Habanilla, Tiñosa, bueno, actualmente San José de la Vega, Purias, Las Palas, Perrín, Cabo de Palos, y se hicieron entre el 31 y el 32. Yo creo que todo el mundo lo reconoce, yo no conozco los pueblos, pero puedo imaginar que son pueblos muy pequeños, de 200 habitantes a 300, algunos de 100 habitantes, son aldeas. Entonces se buscaba, el Alpi buscaba la reliquia medieval, la reliquia del latín, como había pasado otra vez, bueno, del árabe, del valenciano, del sustrato catalán, del sustrato no sabemos, esto se tiene que estudiar, pero que buscaban los labradores que se dedicaban y que no tenían estudios, ahora lo veremos. Bueno, ahí tenemos los cuadernos que se pasaron, en el cuaderno 2 es del léxico, y los encuestadores, que son Espinosa, el americano, y LRC, que es Lorenzo Rodríguez Castellano, que es el asturiano. O sea, un americano y un asturiano estudiaron el murciano. Bueno, todos eran hombres y la media de edad es de 50. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, esto es una carta interesante también, que dice, el pueblo de... Es muy interesante porque lo he descubierto y creo que es interesante, que Las Palas Perrín no tiene encuesta del Alpi. Es decir, se hizo solo la encuesta del cuaderno de fonética y solo 15 o 30 respuestas, y las hizo Espinosa seguramente en el año 63. Es decir, cuando se dice que los 10 pueblos se encuestaron antes de guerra, no es cierto. Había un pueblo que no se encuestó, que era Las Palas Perrín. ¿De acuerdo? Y ahí está en la carta. Perín. No sé si ahí ha habido confusión, porque lo he visto a veces y hay quien me lo ha corregido, pero bueno. Ahora mismo es Perín. Ya, yo sé que ahí hay confusión, pero bueno, yo lo pongo tal cual lo será la ellos. evolución. No sé, porque la R murciana también tiene su R, como la S, como se dice, estoy en Rita, que es el programa que se hace en Onda Cero, y en Rita lo ponen con 2 R's, que realmente si es consonante vocal no hace falta 2 R's, una, pero como la R murciana también tiene lo suyo, es una R más fuerte, seguramente pues han puesto los 3, no sé, digo yo. Estos son cuadros de los cuadernos investigadores, la media de edad, que son gente muy mayor, la mayoría jornaleros, sin estudios y que sean de los pueblos, es decir, no vale que sea de otro pueblo. Esto es el resultado del 62, esto no se puede leer, pero es un poco todos los pueblos de quién era, a quién se hizo la encuesta, y son las fotos. Es decir, en cada pueblo que estuvieron, en cada pueblo hicieron una foto. Ahí está en Habanilla, las dos personas que encuestaron en el 31, en Cabo de Palos, en Fuente del Pino, en Hornico, ahí está, nombres y apellidos. Esto no rompe la ley de protección de datos. Digo porque gente dice, es que esto no lo podéis publicar. ¿Por qué no? Si esto es filológico, nosotros no vamos a hacernos con dinero a partir de esto. Además, esto está en el CSIC, entonces no hay lucro. Pinilla, Purias, y ahí están las fotografías que son públicas, las pueden buscar en alpi.csic.es. Buscan Murcia y aparecen todas las fotografías de todos los encuestadores. Y luego yo he comparado y aquí coincide. Conclusión, coincide, pero curiosamente en Tiñosa ponen Huertano de Benijano, y en el Alpi del 62 pone Huertanor, con una R,
No sabemos por qué. Bueno, eso lo hizo Sanchis Guarner, por cierto. Es decir, el volumen del 62, Sanchis fue muy egoísta, lo hizo él, porque si lo hacen entre 3 o 4 es mejor que mande uno que no 3 o 4 y entre ellos no se aclaraban. Eso lo digo un poco con Emilio delante. El tema del panocho. Curiosamente ha sido antes nombrado, pero no está en el Alpi. Es decir, yo no sé por qué en el Alpi del 62 se pone panocho. No lo sé, el Ricote. No están las encuestas del Alpi, yo tengo que ir a la encuesta de Ricote y no pone panocho. En el mapa sí, pero la encuesta original no pone panocho, pone castellano y pone habla como un ricoteño. Eso es lo que pone la encuesta del Alpi. La palabra panocho no aparece en las encuestas del Alpi. Seguramente Sanchis Guarner tuvo noticias a través de... Y bueno, panocho ya saben ustedes, pues que es la huerta, que no es todo al murciano, se confunde por toda la historia que saben, que solamente viene de panúcula, que es panus, y bueno, saben que el murciano lo que hace es del femenino pasa al masculino. Una ventana, no lo mismo que un ventano, ¿no? Una palabra, no lo mismo que un palabro. Pues una panocha, que es una mazorca, pues no lo mismo que un panocho. Panocho es una persona, pues bueno, ya saben que eso no quiero entrar porque ustedes saben más que yo. De ahí viene pañuelo, de ahí viene paño, panel, todo está relacionado con el bueno, metátesis, socha, estamos en Cabo de Palo, socha, bachoza, ercacha, babaol, perdicá, frempano, cuilialo, setriembre, frebrero, ordellar, son ejemplos, de rolde para decir el halo. Algunas de estas palabras son valencianas, incluso son aragonesas. El rolde, que es el halo de la luna, margarite, guajero, no sé, lo he visto por ahí. Ah, pues lo he descrito yo mal. Es el gargancho. Chambra lo decimos en valenciano también. La chambra es una pieza de vestir, ¿no? Chorrillo, que son los pendientes. El telo, brisa, piñuelo, picoleta, eso es valenciano también. El chumbo, por ejemplo, el cachumbo, la cesta para poner ropa sucia. Estas son un poco curiosidades. Curiosidades un poco para dejar con un gusto de gótica, pues es que no llegamos. Y ya me están diciendo que paren. Alcachofa, alcancil. Estos son mapas que he hecho yo a partir de las respuestas, que me han costado horas y horas, que no se hace enseguida, pero para que vean un poco la distribución del Alpi. Corneta, pimiento, bola picante, guindilla, indiano, bola indiana, para referirse a la guindilla. Y ahí tienen Fuente del Pino, Albanilla, etcétera. Bueno, esto lo pueden ver en las fotocopias porque está con símbolos, no están en color, pero están en símbolos, entonces se puede ver. Lagartija, es curioso la palabra ardacha, que ya va hacia el valenciano, que es como ardacho, que viene luego. Ardacho es artacho, que es un apellido también, y es fardacho, valenciano decimos fardacho, pues aragonés. Seguramente esa palabra es aragonesa y viene a través de toda la vertiente occidental. Moseguillo, que todo el mundo conoce, que es eso en valenciano decimos moseguillo, y todo el mundo, eso es un mozarabismo, y Sánchez, eso no es mozarabismo, tal, y el valenciano moseguillo, es una palabra muy compartida con nosotros y muy general. ¿Es en el escudo? En el escudo de Valencia tenemos el moseguillo. Tenéis morciguillo ahí. Claro que sí, porque cuando Jaime I quiso entraba a Valencia había un murciélago. Entonces le puso el murciélago porque decían que Jaime I en 2238, cuando iba a entrar a Valencia, había murciélago. Pero bueno, eso es literatura. Boria, que todo el mundo conoce, que también se dice blandura, en valenciano blanura, también nieblina o niebla. La boria es en general murciano, una metátesis, he dicho antes, boria es típica. Esa es no. Bien, rojillo, que pues el relente, que también se dice más, es más conocido, relente también. Yo conozco gente de Murcia que lo he preguntado y son bastante. El lagustín, San Agustín, es muy curioso. Hay un artículo sobre esta palabra, estoy terminando ya. Trujieron, me trajeron, también una forma morfosintáctica. Si quieren escuchar a Vicente Medina en internet, lo pueden hacer en el 1933, se grabó y está en el archivo de la palabra, que es de Tomás Navarro Tomás. Y aquí había un ejemplo de Onda Cero, hay un programa todos los lunes que hace nuestra compañera Lola de la Cruz, que tenemos el honor de tenerla aquí hoy, y él va a ponerle el audio, no sé si me dais 2 minutos. Sí, quedan 3 minutos. Pues entonces podemos poner el audio, porque creo que es interesante ver el audio del murciano. A ver, era el 28. Onda Cero Murcia. Aventar la mía estrellada, sí. Es como un tenedor grande, dijera, como un tenedor. Oye, esta que te sale Maripaz. Ahorre, Maripaz. ¿Has tenido novios? Ahorre. Enorme. Montones. Tienes razón. ¿Cómo no? Ahorre. Ahorre. ¿Que has tenido muchos novios? Bueno, o he gastado las perras, como dicen en la huerta, ahorre. Eso es ahorre, amuñados en mucha cantidad. Iguales, ¿qué son los iguales? Eso, muy bien. Ya estoy. Onda Cero Murcia, 90. Oficial.
Sí. Sí. Pero bueno, no voy a quedar dar datos aquí ahora. Después no lo cuentes, ¿no? Después, Pero ¿no? tu marido es más joven que yo, ¿no? No, bastante mayor. ¿Tú crees que conmigo? Ah, no lo sé, es que Hombre, es X. ¿un gurullo? Un gurullo. Ay, Eso, un moquillo, ya sé, Pero, lo quitamos con el moquillo y No, luego... es una amiga. pasta con harina y aceite y también le echan pimentón en algunos sitios para guiso. Y digo yo, A lo mejor en la... Un minuto de oro terminado y estoy terminando ya. Esto para finalizar, hemos llegado a la meta. Es un poco curiosidad del ALPI, es decir, los del ALPI cuando llegaban los juegos también transcribían sonidos imposibles. Es decir, ¿cómo llaman ustedes por ejemplo a la vaca? Toma, toma, vale. Y a la oveja, pues lo transcribían, pues, a ver, imagínense, nosotros tenemos un sonido cultural en valenciano para llamar a la oveja. ¿Cómo se pone eso en fonética? O sea, no sé si saben hacer. Ah, sí que sabe, pero hay gente que no puede, ¿eh? Hay gente que transcribirlo, pues ellos ponen una K, le ponen un acento, le ponen chasquido, no sé qué, es muy difícil. Toma, 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 chupe, chupe, mish, mish, mish al gato, al perro, buba, buba, tuba, 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 chile, 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 bueno, eso es el ricote y en Tiñosa. Chile, chile, chine, 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 etcétera. Zuré, 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 las palomas. Es una curiosidad del ALPI. Y aquí me pongo a vuestra disposición y tengo que cortar aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Yo tengo dos temas, pero... Si se oye bien tampoco le pongo la petaca. A ver, en principio, para completar lo que ha dicho mi compañero Vicent García Trales, nuestra idea es transcribir todo el ALPI murciano. Por lo menos todo el léxico lo publicaremos y el año que viene tendrán ustedes el diccionario, digamos, del murciano de 1933. Si no dan páginas, pues igual hacemos un estudio comparativo con el García Soriano, con otros autores, para verla, o si no, pues ya tienen ustedes para que hagan esto. Bien, yo ahora voy a completar cosas del ALEP, porque hablando con los profesores, El ALEP es el ALEP aquel lingüístico de España y Portugal que no se ha sabido... ¿Por qué he elegido ese? Porque cuando hablaba con el señor Navarro veía su preocupación. Y bueno, pues voy a hacer una investigación lo máximo que pueda. Me he beneficiado de mis contactos aquí en Murcia, donde yo prácticamente la tesis doctoral, el material lo saqué de aquí. No sé si saben ustedes que en el año 80 Murcia iba por delante de Valencia en filología como mínimo 20 años. Tenían una biblioteca excelente, tenían un profesor Luis Rubio García y otros profesores buenos también, y aparte tenían una biblioteca enorme. En Valencia no teníamos nada. Ahora sí tenemos una biblioteca, pero aún no es completa. Por tanto, yo me vine aquí a hacer la tesis y tal. Por otra parte, a mí el murciano siempre me ha interesado, no soy especialista, pero sí que he estudiado siempre el murciano por una sencilla razón. Porque el murciano es la clave para entender en los dialectos del sur de Valencia. No se puede entender el valenciano meridional sin conocer el murciano. Muchísimos murcianismos, Rojío, Reixiu, Regomello, etc., nacen en Murcia y vienen a Valencia a aponarse. Aunque ese es más dudoso, pero ustedes se aponan y nosotros también nos imponen. Y eso siempre, el murcianismo siempre llega más o menos hacia la ribera. No supera la ribera. Es curioso. Como si la ribera Murcia hubiera como una unidad lingüístico-cultural familiar, pero de la ribera hacia arriba le cuesta. Algunas cosas pasan, pero de Vétera prácticamente no hay ningún murcianismo de Vétera hacia arriba. Vétera está un poco arriba, uno iría a la Mil y a Vétera a lo mejor. Por tanto, es un tema que nos interesa mucho. Y al revés, nosotros tenemos unas jornadas, que nos conocimos, hacemos hace ya unos cuantos años, las jornadas de los altres parlars valencians, de las otras lenguas de Valencia, que es el aragonés, murciano, el castellano. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, si queremos que los que hablan castellano, sea murciano, de raíz murciana o de raíz aragonesa, hablen valenciano, lo normal es que nosotros nos preocupemos también por sus hablas. Y entonces hacemos unas jornadas, ya hemos hecho 3, ya la cuarta, y bueno, hacemos unos libros muy gordos, en algunos, por ejemplo, en el primero se publicó un artículo sobre habla de Villena muy bueno, etc. Por tanto, también es interesante conocer el valenciano para el murciano, porque muchas veces se habla de catalán. Por ejemplo, Sempere, que esta semana hablamos de Sempere, no sé muy bien, Sempere habla de catalán, pero la mayor parte de las cosas que dicen son catalanas habría de investigar palabra por palabra para ver si entran en la época donde estuvo aquí, en la época medieval, o han entrado siglos posteriores. Es más normal hablar de la influencia del valenciano
y dentro de valenciano se engloba lo catalán y aragonés, es mucho más científico que hablar de lo catalán. Porque que tenga un origen una palabra en Cataluña no quiere decir que a Murcia haya entrado de Cataluña. O sea, si entró en la primera etapa sí, pero luego ya no, porque ya no ha habido los catalanes. Por tanto, es un tema muy interesante que lo voy a dejar. Ahora voy a hablar de lo que publicaremos, es lo que publicaremos. Pero he pensado que l'ALEP, en el año 74 se publica el cuestionario del ALEP lingüístico de España y Portugal. Era un proyecto de Manuel Alvar. Precisamente para hacer este proyecto, Manuel Alvar hizo todo lo posible para que no se publicara el ALEP lingüístico de la península ibérica segundo volumen. El primero de los que hemos hablado. Hizo todo lo posible. Entonces él quiso superarlo, ya se ha dicho muchas cosas, y y entonces él hizo un cuestionario de 1.391 palabras, un poco más de 1.000 pueblos. En ese cuestionario había 317 palabras de fonética, morfología y sintaxis, y luego había el tiempo, agricultura, vino y aceite, plantas, insectos, lo de siempre. Pesca, pescado, vida pastoril, animales domésticos, la casa, el cuerpo humano, movimientos, direcciones, el vestido, la vida humana, el mundo espiritual, etc. Aquí les he traído, ya que ustedes no lo tienen, el ALEP lingüístico de España y Portugal de Alicante. Esto es Orihuela. Nosotros sí que conservamos en Alicante el ALEP lingüístico de España y Portugal. Eso es murciano también. Hay 300 palabras que ahora luego, si tengo tiempo, comentaré, si no, pues ya lo publicaré. Bien. El ALEP lingüístico de España y Portugal, según dice Pilar García Mutón, luego se había de utilizar para el ALEP lingüístico de Europa y para el ALEP lingüístico románico, la LIE, el ALEP lingüístico de la románica. Y bien, en estos momentos les puedo decir que solo se ha utilizado en este que es el ALEP lingüístico de Europa, prácticamente hay dos pueblos de Murcia, que son Ricote y Arcilla de Ramos. Y en el atlas lingüístico de la Romania, el atlas lingüístico de Europa son todas las lenguas de Europa, son 22 familias lingüísticas. Y luego, eso era, sí, 750 cuestionarios, etc. Luego, en cambio, la LIE sí es el doble, y eso solo es para las lenguas románicas. Y ahí también está Murcia. Murcia está Ricote, Ricote, Águilas y Arcilla de Ramos. ¿De dónde sacaron ese material? En principio no se volvieron a hacer encuestas aquí, sino se supone que cogen las del ALEP. Bien, para que ustedes estén tranquilos, el ALEP no solo fracasó en Murcia, el ALEP fracasó en la mayor parte de España. Solo se han publicado las de Castilla y León y Galicia. Bueno, Galicia, Portugal. El gallego portugués, el que mejor lo ha trabajado, y de España, Maldonado y compañía son los que han publicado. En Cataluña no se hizo ninguno, en Valencia solo se hizo Alicante, y en Madrid solo se hicieron 2 pueblos, en La Mancha se hizo un pueblo, y realmente el ALEP fracasó. Realmente, yo estoy casi seguro que aquí en Alicante, aquí no se llegó a hacer las encuestas. Aunque eso, la solución sería ir a ver si se pagaba, el gobierno pagaba, el ayuntamiento, ir a ver, porque si se pagaba, para cambio de dinero habían de entregarlas. Por tanto, esa sería la solución, ir al ayuntamiento a la Diputación. Ahí seguro que está todo archivado, porque eso no se puede romper, y ahí están, pues ya está. Porque yo he hablado con, bueno, no voy a decir los nombres, desde la mujer de Muñoz de Rigós, hasta la Pilar García Mutón, hasta la catedrática, etcétera, y nadie sabe nada, pero hablando con unos y otros he llegado a la conclusión, y hablando con los de Alicante, que eran los compañeros, la impresión es que no se hizo nada, o se hizo muy poquito. Entonces, ¿por qué Muñoz de Rigós decía que tiene? Porque ellos sí que llevaban un programa de todos los estudiantes de gramática histórica, enviarlos a los pueblos a hacer encuestas. Por tanto, yo tengo la impresión que ellos quisieron aprovechar esas encuestas y al final no las hicieron y no se las enviaron. Del ALEP lingüístico de España y Portugal, en el CSIC, que se supone que es el que los ha de tener, solo hay una encuesta de Puerto Lumbreras a mano que estaba tan mal hecha que Alvar decidió no utilizarla para nada. Por tanto, la sorpresa mía es de dónde han sacado el material de Ricote. Yo sospecho, ahora cuando eso no hemos tenido tiempo, porque ya llegado antes, que lo cogerían de Valpo.
Pero claro, y Zarcilla de Ramos, ¿de dónde lo cogieron? Águilas, ¿de dónde cogerían águilas? Águilas es un... poso la última. Águilas... sí. Águilas fue uno de los sitios donde es el léxico de los marineros peninsulares. Es otro proyecto que hizo Alvar, era el léxico de los marinos del Mediterráneo, que aquí se aprovechó para España. ¿Sí? Y eso se ha publicado como léxico de los marineros peninsulares. Ahí hay dos pueblos de aquí de Murcia, que son Águilas bueno, Águilas y Santiago de la Ribera. Son los dos pueblos que se han publicado. Yo tengo la impresión, pero claro, ahí me queda una duda. ¿Dónde han sacado el material de Zarcilla de Ramos? Zarcilla de Ramos. Vale. Por tanto, soy pesimista de lado, soy muy pesimista. Por tanto, yo pienso que la solución que ustedes habían de hacer, fíjense en otra cosa. En la LIR, que es el último ALAS que está haciéndose en Europa, hay 217 pueblos de España, en español, no de España, en español. De Galicia hay 30, Cataluña 40, Catalán 40 y aquí 217. Y entre los, cuando se publica el primer volumen, ahora está en el tercero, habrá 11 volúmenes, se dice, en el ámbito iberorrománico hemos utilizado los ALAS siguientes, que no hacen encuestas adrede, sino ya cogen lo que hay. Y, curiosamente, hablan del atlas lingüístico de todos los atlas lingüísticos y dice, para el portugués serán los relevantes los datos allegados por el atlas lingüístico de España y Portugal. Y no dice nada del atlas de España y Portugal del resto de España. Por tanto, quiero decir que seguramente ese no lo han tenido. ¿De dónde sacaron las encuestas? No lo descubrí. No lo descubrí. Por tanto, yo les aconsejaría a ustedes, sinceramente, y no soy quien para aconsejar, pero que hagan lo que hicimos en Valencia. En Valencia el ALE fracasó, solo se hizo Alicante y entonces lo que hicimos desde la universidad, hablar con la Generalitat Valenciana y hacer otro ALAS. Y hemos hecho el ALAS lingüístico de la Comunitat Valenciana, que está en proceso de publicación, que es, primero hicimos 1.300 palabras y luego lo hemos reducido a unas 800 cuestiones, 800 o 900, y esto se puede hacer perfectamente, 20 pueblos, se puede hacer perfectamente con una fuerza, con una voluntad. Cada pueblo puede tardar 2 días o 3, un fin de semana, o se están comprados, y si previamente se busca a la gente que esté allí y aprovechar gente mayor, porque si no sería los dialectos aquí en Expósito, la lengua estándar los demás. Pienso que, y si apareciera la ALE, pues sería perfecto, porque un día podrían hacer una comparación, cómo era la lengua del año 74, cómo era la lengua del 2019 y cómo era la lengua donde haya del año 2000. Pero yo no haría otra cosa. Bien, no sé cuál es el tiempo. Bien, ya está, esto ya ha dado. Y otra cosa, por curiosidad, se han quedado diciendo que no había ningún catalán. ¿Por qué no había ningún catalán en la Atlántic? Porque Cataluña no quería participar de la filología española. Ellos decían que ellos iban a la filología románica. Y entonces Sánchez Guarner fue, como valenciano, fue el primer filólogo español que desde el área catalana hablante trabajó con el resto de español. Por eso no había ningún catalán, porque los catalanes miraban a Europa. Os lo digo porque eso es interesante lingüísticamente también. Muy bien, pues terminada esta primera ponencia.